Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Hoy día tenemos un nuevo episodio. Hoy día no tengo invitado, pero eso no implica pues que no se pueda compartir contenido. Entonces hoy día vamos a hablar para todos aquellos, vamos a decirle, de mi generación, ¿no? De los 80, aquellos que han bailado pues con Hugh Lewis and the News, con AC/DC y todos esos grandes bandas de música que hubieron y que disfrutaron también muchas películas que marcaron nuestra juventud y quizá hasta el día de hoy marcaron nuestras vidas. Yo me estoy refiriendo al tema que voy a tocar el día de hoy, que se llama nostalgia marketing. El nostalgia marketing implica muchas cosas. Entonces, yo voy a comenzar hablando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú viste la película Volver al Futuro, ¿verdad? Ok. Seguramente si eres de los años 90, probablemente jugaste Pokémon, ¿verdad? O algún de esos juegos. Quizá, además de eso, no sé, has podido tomar en alguna oportunidad la gaseosa, la soda, Pepsi Crystal o Crystal Pepsi, que es la misma Pepsi, pero sin el color negro que la caracteriza, es por eso que se llama eh, Pepsi Crystal. Seguramente también ha jugado Pac-Man, Super Mario Bros, Donkey Kong, etcétera, y muchos de esos grandes juegos o grandes películas, o grandes artefactos, o grandes marcas que hasta ahora nos siguen, que influyeron en nuestra juventud. Ok, bueno, yo te voy a contar un poco. Tú sabes que estuve leyendo un artículo, ¿no?, de una colega, Tessa Weger, que hablaba cómo la nostalgia marketing, ¿no?, es importante en las marcas y han realizado una especie de resurrección en marcas, en productos que ya estaban a veces retirados, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a mascotas, gaseosas, cervezas, y han aplicado la nostalgia marketing para acompañar a aquellas personas de repente de mi generación, ¿no? Muchas veces, todo a veces creemos nosotros que está centrado únicamente en los millennials, lo cual es bueno. Mi hijo es millennial, ¿no? Pero muchos de los millennials disfrutan, aunque no lo creas, cosas que eran de nuestra generación, de los llamados generación X, ¿no? Entonces, Tessa Weger detallaba la importancia de cómo las marcas recurren a campañas o situaciones del pasado para revivirlas en el presente. Entonces, yo contacté con Tessa y muy amable me facilitó algunos tips gracias a ella para poder no escribir un artículo que lo vas a ver en la página web de Podcast and Business, que se llama Volviendo al futuro con el nostalgia marketing. Ok, primero vamos a definir lo que es nostalgia marketing, ¿no? En mi opinión, no existe una definición exacta del término en sí de nostalgia marketing, que es diferente a marketing de emociones. No vayan a confundir. Las personas hablan de marketing de emociones, es una cosa. Nostalgia de marketing viene a ser otra cosa. Nostalgia de marketing es aquella cosa, aquella situación que influye del pasado, que influye en el presente, en la persona que lo usó. ¿Me dejas entender? Pero si estás en el marketing actual, pues existen muchas definiciones, muchos autores, pero vamos a ir a la parte básica, vamos a hablar de lo que propone Wikipedia y lo vamos a ligar al marketing. Primero, la nostalgia, según Wikipedia, es descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado, ¿verdad? Entonces, si tú esto lo extrapolas al marketing y te pones a pensar de repente en tu serie favorita cuando era chico, dices, oh, yo me acuerdo cuando daban la serie Marco, ¿no? Cuando era chico, Marco, aquel niñito italiano que fue a buscar a su madre argentina. O quizá, pues, recuerdas Ultra 7, ¿no? Entonces, cuando era chico, y dices, bueno, yo recuerdo Ultra 7, el actor japonés, el superhéroe japonés que se ponía los lentes y se convertía en un superhéroe y se peleaba con todos los monstruos de aquellos. Entonces, eso es lo que, en términos de marketing, podría ser lo que es la llamada marketing nostalgia o nostalgia marketing. Por eso, partiendo de esta definición, muchas marcas famosas ellas están utilizando el nostalgia marketing. En mí han influido, ahora te voy a decir por qué. Porque logran buenos resultados con aquellos consumidores como yo, como tú,
¿no? Que tenemos una relación marca, producto, recuerdo y lealtad con estas. Yo soy sumamente leal a la Pepsi Cola. Primero porque trabajé allí y segundo porque, no sé, siempre me gustó. Soy muy, muy leal. Entonces compro la Pepsi Cola Cherry, compro la Pepsi Cola Crystal, compro la Pepsi regular, ¿no? La Zero, Entonces siempre me acuerdo el sabor de la nueva generación hasta ahora. De repente ese tema de la nueva generación también aplica para las nuevas generaciones de acá. Entonces, por ejemplo, si te pones a pensar, el ejemplo de la Pepsi Cristal, ¿no? Que la acaban de lanzar eh, de una forma, vamos a decirle, innovación, ¿no? La han relanzado después de muchos años, ¿no? Al mercado. Es exactamente una botella de cristal, ¿verdad? O sea, perdón, una botella de plástico con el líquido blanco como si fuera una gaseosa blanca. Pero es el mismo sabor de la Pepsi que tú conoces, solamente que Pepsi Cristal. Entonces lo que está haciendo Pepsi Cola es traer esos años 90, yo soy de los 80, pero aquellas personas de los 90, cuando yo trabajaba en la Pepsi, eran los años 90, que también son mis recuerdos. Entonces la Pepsi Crystal o la Crystal Pepsi, pues tenía grandes recuerdos en aquella famosa Pepsi el sabor de la nueva generación, ¿no? Entonces, influye en mí, yo la he comprado, la he saboreado y cuando la saboreaba quería que no se acabe. Entonces, ese tema es donde, por ejemplo, las marcas como Pepsi Cola influyen mucho en el producto recuerdo de la lealtad y crean un tema de nostalgia marketing. Por ejemplo, el Pokémon Go. El Pokémon Go de Nintendo ya quizá ha bajado el pico de que la gente vaya afuera a buscar el Pokémon Go, pero el Pokémon Go yo recuerdo haberle comprado en los años 90 a mi hijo los muñequitos. Entonces ahora mi hijo, por ejemplo, que es un chico de 20 años, jugó el Pokémon Go, ¿no? Yo no podía jugarlo, en ese momento él no podía jugarlo porque no existía el tema de la tecnología tan desarrollada. Entonces, si te pones a pensar, mi hijo que es un millennial, ¿verdad? Él tuvo un efecto de nostalgia marketing porque seguramente en su mente, ¿no? En una parte de su cerebro, pues él se acordaba pues de Pikachu, de Mew y de todos estos monstruitos Pokémon, ¿no? Entonces él jugaba Pokémon porque ya los conocía y de repente en su cerebro, en su vida, quedó marcado mucho el Pokémon. Entonces ahora con el tema de la tecnología, pues el Pokémon Go para él fue pues el- un, un goce total, ¿no? Entonces muchos de ellos eran niños cuando el Pokémon salió, entonces yo recuerdo, como lo voy a repetir, haberle comprado a mi hijo sus Pokémones, como él decía, y bueno, y ahora, entonces ese es un claro ejemplo del nostalgia marketing, ¿no? Bueno, ahora yo te voy a hablar de algunos ejemplos, que seguramente mientras me estás escuchando ahora, regresarás al pasado si eres más o menos de mi generación, ¿no? Por ejemplo, Nike. Si has visto alguna vez la película de Volver al Futuro, Back to the Future, ¿no? Con Michael J. Fox, en ese entonces encarnando a Marty McFly, él viste unas clásicas zapatillas Nike, las blancas con el símbolo rojo, clásicas y simples, y se para en el medio de la vereda levantándose los anteojos, esperando a ver qué sucedía en la película. Bueno, esas zapatillas, o sea, el modelo se llama Nike Brune, ¿ok? Fueron por aquella época muy requeridas, en ese tiempo que Back to the Future fue estrenada, ¿no? Años más tarde, en el año 2015, por ejemplo, interesante, Nike Brune fue lanzada por Nike. Tuvieron tanto éxito como en años pasados. ¿Por qué? Porque simplemente la marca observó, la famosa marca de ropa deportiva, observó que había un nicho, un mercado ahí bastante bueno, como el mío. Por ejemplo, ¿cuántas personas somos generación X? Millones. Entonces, utilizó nostalgia marketing. Es más, yo quería ordenarlas vía Amazon o vía la tienda de Nike. Si observas por un momento eso, si pones a pensar, pues tu mente se transporta a esa época y seguramente vas a pensar qué feliz fuiste cuando viviste esa época. Porque en esa época, por ejemplo, el típico chico americano de clase media, que va al high school y pues disfruta mucho de la diversión, ¿no? Como es acá, y usa esas clásicas zapatillas, pues te pones a recordar y te da nostalgia. Pero nostalgia buena, o sea, no nostalgia que te va a dar pena. Esa nostalgia
Esa nostalgia te trae bonitos recuerdos de tu juventud, quizá te trae bonitos recuerdos de cuando eras chico, de cuando hacías travesuras, buenas travesuras sanas, vamos a decirle. Ese es excelente. Entonces, esa forma es de que las empresas están llegando a los clientes de ahora. Entonces, por ejemplo, yo, que soy generación X, compro esas zapatillas y pues me gustaría que mi hijo las vista también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es un factor cadena. Entonces, un factor de reacción en cadena. Yo, al querer haber gozado y haber tenido tantos lindos recuerdos de nostalgia, marketing en este caso, pues quiero extrapolarlo y compartirlo. Entonces ahí es donde comienza pues la promoción, ¿no? de los productos, ¿no? Del boca a boca y etcétera, y la gente comienza a ponerse contenta y es feliz. ¿Quién no se pone feliz de cosas del pasado, ¿no? Dicen que el pasado es volver a vivir. Entonces, y además de eso, crean con la tecnología un tema de innovación por parte de la empresa, ya que le das valor al consumidor, aquí, a mí. ¿Con cómo? ¿Cómo me das valor? Con un valor sentimental, creando el producto, creando una lealtad a la marca misma. Yo creo que existen muchos ejemplos de nostalgia marketing que en mi opinión no solo pueden hacer las grandes empresas, quizás si eres un pequeño negocio. Más adelante te voy a decir algunas ideas, puedas crear contenido acerca de tus antiguos productos. Por ejemplo, el día 10 de noviembre del 2016, yo asistí al Brand Innovators aquí en Boston. El Brand Innovators es un evento que todos los años se da, todos los meses en diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿no? En este año se dio en Boston en noviembre, en donde se habla mucho de lo que es la publicidad, el marketing actual, que las grandes empresas como Reebok, tú sabes, Nike, eh, y otras más, ¿no? Dunkin' Donuts están haciendo. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, que en el Dunkin' Donuts, el director de marketing y media decía que para Dunkin' Donuts el sentimiento es muy importante para la marca. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, no necesariamente el sentimiento tiene que ser importante para las grandes empresas, puede ser interesante para las pequeñas empresas, para tu empresa pequeña que ahorita me estás escuchando, para la mediana que me estás escuchando, también. Entonces yo te voy a decir después cómo. Por ejemplo, ahora, vamos a hablar otro ejemplo más. Nintendo. Años atrás, ¿quién no jugó Mario Bros? Yo peleé con todos esos monstruitos, con las tortuguitas que le saltabas y el caparazón y agarras el caparazón y tenía fuerza y agarrabas y destruías a todos. Y es más, yo llegué a pasar todos los mundos, ¿verdad? Aunque no los creas, y liberé a la princesa, a la princesa. Es más, mi mamá me decía, ya para con el televisor, pero bueno, era algo nuevo, ¿no? Entonces, para mí era algo muy divertido. Ahora, ¿qué resulta todo esto? En lo personal, como te decía, yo he jugado todo lo que es en la consola clásica, pues, del que tiene el, el Nintendo, ¿no? Que tenía el Nintendo. Esa de color gris, fea, ¿no? No tenía ni gracia, ¿no? Pero que ponías el cassette y jugabas. Entonces, ¿qué pasa? Nintendo también hizo y está haciendo uso del nostalgia marketing, tal como lo hizo también con Pokémon Go y lanzó al mercado esa clásica consola que yo cuando era chico jugué, ¿no? La consola le llaman el Nintendo Classic Edition, donde aquel consumidor, como yo por ejemplo, como tú que me estás escuchando, que era la generación X, jugó años atrás. Y lo más importante, por ejemplo, que ha lanzado aquellos juegos que nos hicieron muy felices, como el Pac-Man, el Super Mario Bros., el Donkey Kong y otros y otros. Entonces, una vez más, nos damos cuenta que las empresas innovan. Ahora, innovar no es sacar un producto nuevo y que te va a limpiar la casa solo, no. Y tampoco que te va a crear un robot. Innovar es crear y agregarle valor al consumidor. Entonces, ¿cómo me agrega valor? Me agrega valor dándome, haciéndome sentir bien. El valor no solamente tiene que ser tangible, entonces, o sea, dinero, material, no tiene que ser también que tú te sientas bien, que tú veas te sientas bien, o sea, que digas, oh, esta marca pensó en mí, qué bonito. Entonces, y eso lo extrapolas a otras personas y como lo venía diciendo anteriormente, causas un efecto cadena. Entonces, qué bonito recuerdo, ¿verdad? Entonces, la clásica consola, no la color gris con dos botones abajo y que decía Nintendo y los enchufes y el joystick que eran los cuadrados, los comandos que parecían muy difíciles, pero al momento nosotros lo dominamos. Entonces,
Eso es muy muy interesante que las marcas, por ejemplo, en este caso Netflix, Nintendo, lo está haciendo, ¿no? Y, como mencionaba hace un momento Netflix, ¿verdad? Netflix también hace un tema de nostalgia marketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está lanzando Arrow, está lanzando Flash, o sea, Arrow es flecha verde, está lanzando Flash, son personajes marcas de DC Comics. Entonces, allí, por ejemplo, cuando era chico, yo leía algunas comiquitas, unas revistas de Flash, etcétera, y de Arrow. Entonces, son personajes marcas de DC Comics, y así muchos hay en la actualidad. Entonces, está reinventando Netflix cosas que para gente ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que tú, que yo, de nuestra edad, disfrutamos mucho de ver Netflix o televisión a demanda. Entonces, para ellos crearon una nueva serie, la Gilmore Girls. ¿Qué sucede con la Gilmore Girls? La Gilmore Girls fue un antiguo show muy famoso acerca de una madre soltera y su hija, llamadas igual, que pasan por miles de situaciones, ¿no? Que todos los seres humanos pasamos, ¿no? Vida cotidiana, amor, desamor, problemas, etcétera. O sea, una infinidad de cosas, ¿no? Y una serie de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Han lanzado Netflix de nuevo el el show, pero en otra versión. Ya la chica adulta y la madre ya más madura. Por ejemplo, para contarte, el TV show de Gilmore Girls comenzó el 5 de octubre del 2000 y terminó el 15 de mayo del 2007. 7 temporadas. Entonces, para que un programa de televisión tenga 7 temporadas, te imaginas el éxito que puede tener, ¿no? Entonces, en el 2016, eh, bueno, hicieron una campaña de nostalgia marketing pensando en los televidentes, por ejemplo, en aquella persona que en el 2000 pues tenía no sé cuántos años, 16 y ahora tiene 30 y tantos, entonces, y que vio de repente esa serie. Entonces, pensando en los televidentes, una vez más en el consumidor, fueron leales al show durante los 7 años. Yo soy leales a muchos shows, que no vienen al caso de hablar de nostalgia marketing. Entonces, relanzó el show después de casi 10 años con los mismos actores, con las mismas situaciones, la misma casa, las mismas situaciones, que la misma, vamos a decir, la infraestructura, ¿no? Se llama The Gilmore Girls, A Year in the Life. La vida de los personajes en la actualidad, pero ya mayores, ¿no? Con la vida, con la chica, por ejemplo, la hija con una vida ya realizada, la madre trabajando, el típico café americano en la esquina de la casa. Entonces, es interesante cómo las marcas, grandes marcas, están lanzando nostalgia marketing, que no es lo mismo que marketing de emociones. Nostalgia marketing. Entonces, eso es interesante porque hay muchos ejemplos, ¿no? Existen demasiados ejemplos de nostalgia marketing. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar, tú que eres un pequeño negocio, vamos, no sé, y que recurriste y que tuviste una cafetería y que tu primer producto fue un especial té que creó el fundador, ¿por qué no lo relanzas? ¿Por qué no creas una campaña de publicidad o campaña en tu mismo local diciendo que regrese de nuevo no sé, el té, o regrese de nuevo el queque que hizo, o el queque, el que le dicen en mi país el cake, o la torta que fue muy famosa en aquellas épocas de los 80, por ejemplo, o de los 90, la torta de gelatina? No sé, se me ocurre ideas que me quedaron marcadas en esas personas, porque por ejemplo, nunca has entrado a tu tienda preferida y has preguntado, ya no hacen esos alfajores, ¿no? No, ya hace tiempo que no se hacen. ¿Por qué no los haces? De nuevo, de repente hay un mercado ahí que está latente, y les recuerdas a través de nostalgia marketing la marca de tu producto, la marca que fue exitosa del alfajor, por poner un ejemplo. Entonces, así están muchas marcas haciéndolo. Entonces, si tú tienes productos que te dieron éxito en tus inicios de tu negocio, sea cual sea el tamaño de relánzalo con otra tónica. Tienes la tecnología, ¿no? Tienes un podcast que quisieras hacerle promoción, tienes el Twitter, ¿verdad? Que no había antes. Entonces, pero no perdiendo la esencia principal y generando contenido con tu producto, con ese producto que fue famoso y que de repente hasta ahora lo tienes. Entonces relánzalo, regenera, de repente cambia el empaque, todo, pero que ha venido más mejorado, no mejorado, lo mismo, pero de repente en otro container, en otro envase, ¿no? Entonces eso es interesante para que lo tengas presente. El sentimiento es muy poderoso en una campaña de nostalgia marketing, muy poderoso. Trae al presente esos gestos, ¿no? Que llenaron de alegría con tus productos a tus primeros clientes. Entonces, eso es
en mi opinión, una excelente campaña que las empresas grandes en este caso, pero yo te animo, si tú eres una empresa pequeña, una empresa mediana, que lo hagas también. En mi opinión, muchos consumidores se vieron reflejados en situaciones puntuales con diferentes productos, ¿no? Yo me vi reflejado, por ejemplo, en Nintendo. De repente mi hijo se fue reflejado en Pokémon Go. Otras personas se fueron reflejadas, por ejemplo, en el tema de este del Netflix. Otras personas se fueron reflejadas en el tema de la Crystal Pepsi, y así muchos situaciones del mercado. Entonces es una gran alternativa, y Nostalgia Marketing, recuerda, puedes satisfacer mucho y puedes ganar mucho más clientes de los que ya tienes, ¿verdad? Entonces recuerda siempre, el Nostalgia Marketing está escrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado, el tema de la nostalgia. Lo ligas al marketing y a la publicidad y ya tienes la definición completa de lo que es la nostalgia marketing. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándoles en la ciudad de Boston. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.